Vamos a orar. Y bueno, después si hablan con alguno de los demás que no han podido subir o algo, tramítenle mi pedido de disculpas por haber tenido que adelantar el horario. Así que bueno. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir, Señor, tu palabra y enseñanzas referente a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad de aprender y de conocerte cada día más. Te quiero pedir de que bendigas todo lo que vamos a estar hablando en esta tarde, Señor, que bendigas a mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra y bendice también a aquellos que no han podido subir. Señor, y te pedimos que nos puedas ayudar a seguir bendiciendo, Señor, a seguir creciendo en tu espíritu, Señor, creciendo en tu palabra y en tus caminos. Señor, bendice a cada uno de los presentes y a los que están por subir también. Señor, y todas las cosas las ponemos en tus manos para que se haga siempre tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, terminamos la serie relacionada con la deidad de Cristo y hoy vamos a ver algunos temas que tienen que ver con la Navidad, que creo que son bien importantes justamente porque viene este tiempo de Navidad. Y si bien no nos vamos a meter en el tema de la cultura, vamos a decir, que tenemos nosotros referente a la Navidad, el tema de lo de Papá Noel y Santa Claus y los regalos y todo eso, no es el objetivo de que nosotros nos metamos en este tema, por lo menos no en el día de hoy, puede ser que lo podamos hablar en otro momento, pero sí me gustaría, tenía un poco este interés de tocar algunos temas relacionados con la Navidad, porque sabemos, ¿no?, que la Navidad es el festejo del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, creo que hay algunos, tenemos una mala imagen de la Navidad en sí misma. Y sí, sabemos que a veces se le pone mucho interés en el tema de los regalos y el arbolito y todo eso, y sabemos que a lo mejor eso no es el tema central y pensamos que el tema central es el nacimiento del Salvador, pero aún así no llegamos a entender realmente desde la perspectiva bíblica cuál es el sentido del nacimiento del Salvador o del nacimiento de Jesucristo, y es importante que lo podamos ver un poquito bíblicamente, tanto el tema de la anunciación, ¿sí?, cuando el ángel le habló a María y le anunció que iba a tener un hijo, y ver un poco algunas cuestiones que están relacionadas, como por ejemplo las profecías referentes al Salvador, para que nosotros podamos tener una imagen, un entendimiento un poco más claro de cuál es la importancia del nacimiento de Jesucristo como, sí, como un ser humano. Entonces vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 1, vamos a ver versículo 26. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola Isaac también, que se sumaron hace unos minutitos, bienvenidos. Así que bueno, les reitero el pedido de disculpas por haber tenido que adelantar el horario, pero bueno, me surgió un compromiso que no puedo evitar y también les pido disculpas que envié los mensajes más temprano y no sé por qué, en algún motivo no salieron los mensajes y debí haber chequeado, así que sorry por eso. Así que bueno, vamos a leer entonces Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 26. Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Lucas capítulo 1, versículo 26 dice así: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret era una ciudad, Galilea era una región. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo
de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, a la cual llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, y el ángel se fue de su presencia. Bien, ahora hay varias cosas que tenemos que tener bien en cuenta. El pueblo de Israel tenía una conciencia muy clara frente a algunos temas que nosotros no tenemos conciencia muchas veces, o quizás algunas que se nos hacen como muy comunes porque lo vemos desde algún punto de vista cristiano, porque aún aquellos que no son creyentes o que no creen realmente en Jesucristo, vivimos en una cultura cristiana, y en la cultura cristiana en la que vivimos hay elementos que están embebidos en la cultura. El mismo hecho de decir que Jesús nació o que vino el Salvador, aunque mucha gente ni siquiera considera que es un Salvador, y hay mucha gente que ni siquiera cree en Jesucristo, sin embargo, esta idea de que en Navidad es el nacimiento del Salvador está embebido en nuestra cultura. El pueblo de Israel tenía también algunos elementos embebidos en su cultura que tenían que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Y había algunos elementos fundamentales que todos los israelitas tenían bien en claro, porque además era costumbre del pueblo de Israel enseñar la religión judía a toda la gente. Era mucho más fuerte y más vívida de lo que es en nuestra cultura argentina o latinoamericana o en nuestra cultura moderna. Entonces había algunos elementos bien importantes. El primero de los elementos que quiero recalcar, y hay muchos más de los que yo voy a mencionar hoy, solamente voy a mencionar algunos que me parecen interesantes para mencionar en el día de hoy. Por ejemplo, Génesis 3:15, que esto ocurre después de el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Cuando de alguna forma Dios está recriminando y está juzgando el pecado de ellos. Entonces, por ejemplo, dice cuando maldice a la mujer, dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Perdón, a la serpiente le dijo esto, ¿no? Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que a todos los animales y más que a todas las bestias del campo, y sobre tu vientre andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. Esto es una profecía que Dios da ni bien, o sea, al poco tiempo de que el hombre pecó, quizás probablemente, quizás no más de unas pocas horas posiblemente, ¿sí? Entonces Dios da esta profecía y está diciendo de que la simiente de la mujer iba a ser quien hiriera o quien le pisaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, ¿sí? Entonces, desde este momento, Dios está profetizando una salvación para el mundo, y el pueblo de Israel eso lo tenía bien en claro, ¿sí? Era parte de su cultura. Ellos entendían de que estaban esperando una salvación que viniera a liberar a la humanidad de sus pecados. No solamente esto, sino que Dios le da muchas profecías o varias profecías a Abraham, y una de ellas está en Génesis 22, versículo 18, y dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Esta es una profecía que Dios le da a Abraham. Abraham, como sabrán, y si no, algún día podemos enseñar un poquito más sobre los patriarcas y poder entender un poquito más quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, pero Abraham es el padre de todos los israelitas. De hecho, sí, es el padre de todos los israelitas y es a quien Dios le dio las mayores promesas, ¿sí? Y una de esas promesas tenía que ver con que su simiente, en realidad, digamos, la palabra simiente en estos contextos está hablando de su descendencia, y hablar en singular, dicen, tu simiente, está hablando no a toda su descendencia en multitud, sino a una persona en específica de su descendencia. Este es el concepto que hay detrás de la palabra tu simiente. Pero dice que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz, por la obediencia de Abraham. Entonces el punto es de que los judíos estaban esperando una bendición que vendría por medio de la simiente de Abraham. Pero Dios no solamente le dijo que Dios iba a bendecir a toda la nación de Israel, sino que además
todas las naciones de la tierra serían benditas en esa simiente. Entonces, los israelitas esperaban a la simiente de Abraham, al Salvador, que era el mismo que la simiente de la mujer, que vendría a salvar al mundo de los pecados, y no solamente vendría a salvar al mundo de los pecados, sino que además vendría a traer bendición a los israelitas, y no solamente que traería bendición a los israelitas, sino que además todas las naciones de la tierra serían benditas en esa simiente. Entonces, nosotros no somos el pueblo de Israel, ¿sí? Hay algunas, vamos a decir, corrientes cristianas, ¿sí? Que por una mala interpretación de las escrituras piensan de que la iglesia es el nuevo Israel, y eso no es así. Israel tiene sus bendiciones y recibirá sus bendiciones por ser Israel, y la iglesia recibirá sus bendiciones por ser la iglesia. Pero en este aspecto acá, donde dice de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, eso impacta directamente en nuestras vidas, que no somos israelitas, que somos parte de todas las otras naciones de la tierra, y como habrán visto en un video que pasamos hace un poquito más de un mes atrás, nosotros, estas naciones de la tierra son los gentiles, ¿sí? Es el mundo no judío, ¿sí? Que nosotros éramos parte de los gentiles, aunque hoy creemos en Jesucristo, ¿sí? Pero nosotros aplica estas bendiciones de todas las naciones de la tierra que vienen por medio de esa simiente, ¿sí? Otro versículo interesante, otro pasaje, no solamente un versículo, un pasaje. Estoy leyendo solamente algunos versículos puntuales para no leer todos los pasajes porque sería muy largo, ¿no? Entonces voy seleccionando los versículos. Pero en 2 de Samuel, capítulo 7, por ejemplo, que habla de la descendencia del rey David, ¿sí? Está hablando, está dándole una promesa a David. Y Dios le dice a David: cuando tus días se cumplan, o sea, cuando llegues a tu tiempo de morir y reposes con tus padres, o sea, cuando mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. O sea, Dios está diciendo que va a establecer un reino en el descendiente de David, ¿sí? Y él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y esto es interesante porque vemos que David tiene un hijo, y su hijo, o sea, tiene muchos hijos, pero uno de sus hijos, Salomón, que fue el siguiente rey de Israel después de David, en parte cumplió esta promesa en el sentido de que él edificó un templo para Dios, ¿sí? Y tuvo un reino en Israel. Pero no se cumple completamente esta profecía porque el reino de Salomón no fue establecido para siempre, sino fue establecido por los 40 años que duró la vida del reinado, mejor dicho, de Salomón hasta su muerte, ¿sí? Entonces, de alguna forma, Salomón eh, eh, es un ejemplo del descendiente que vendría después, ¿sí? Y los judíos entendían de que esta profecía aún debía cumplirse. Entonces vemos de que los judíos o los israelitas estaban esperando una simiente que sería quien pisaría la cabeza a Satanás y por lo tanto limpiaría los pecados del mundo. Una simiente que sería el que recibiría las bendiciones de Abraham. Una simiente que por medio de esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Una simiente que además sería de la descendencia de David y que tendría un reino, y que ese reino sería establecido para siempre. Y no solamente que sería establecido para siempre, sino que ese rey edificaría la casa a Dios. Y aquí no está hablando no solamente de una casa física, también está hablando de que edificaría la adoración verdadera a Dios, que edificaría el culto, aunque también tiene implicaciones de una casa verdadera, porque Salomón construyó un templo verdadero, físico, y aún hay un templo futuro más adelante. Eso lo podemos ver en otro tiempo cuando hablemos de los tiempos finales, ¿sí? Pero además está diciendo de que esa simiente, esa descendencia, iba a establecer la verdadera adoración a Dios, y que iba a tener un reino por sobre todos los reinos, y que ese reino iba a ser establecido para siempre. Los israelitas tenían todo esto bien en claro. Por eso, cuando
Dios, cuando el ángel le habla a María en Lucas 1, hay varias cosas que María tenía que entender, ¿sí? Por ejemplo, dice, no temas porque has hallado gracia, dice, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. María entendía que su hijo sería aquel que reinaría por siempre. Se está entendiendo que se está por cumplir o está comenzando el cumplimiento de la profecía que Dios, de la palabra que Dios le había dado a David antes de su muerte. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, pueden alcanzar a ver de que María está entendiendo que no solamente va a venir uno que no entiende muy bien quién es, sino María está entendiendo de que el bebé que está a punto de nacer, o que está, mejor dicho, ella está a punto de concebir y que va a nacer unos meses después, ese bebé sería el rey que tendría el reino eterno, es la descendencia de David, es el que salvaría el mundo de sus pecados y es el por medio del cual todo el mundo sería bendito. Ahora, María no puede comprender todo y dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Pero en realidad también había otra palabra referente a este aspecto de que sería virgen. Isaías capítulo 7, verso 14, hay una palabra que Isaías le da al rey Acaz y le dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Y Emanuel, el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces estaba profetizado que Dios vendría en un hombre que nacería de una virgen. Hasta eso estaba profetizado. Isaías, si no recuerdo mal, las profecías, Isaías vivió aproximadamente unos 600, entre 500 y 600 años antes de Cristo. Isaías ya sabía que vendría un hijo que nacería de una virgen. Entonces María pregunta, dice, ¿cómo puede ser esto? Porque soy virgen, dice. Entonces respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, aquí hay un concepto que en parte creo que lo podemos visualizar y en parte aún cuesta un poco porque es una situación muy atípica, no es una situación común. Pero mi primer punto sería este. Un ser, vamos a decir, una criatura que nace de dos perros es un perro, una criatura que nace de dos gatos es un gato, una criatura que nace de seres humanos es un ser humano. Entonces, en un aspecto es importante que tengamos que entender esto. Jesucristo nace de María. Y al nacer de María, eso lo hace ser completamente un ser humano. A la vez, nace del Espíritu Santo, ¿sí? Nace del Espíritu de Dios. Por lo tanto, eso lo hace ser completamente Dios. Como ya los hemos explicado, porque hablamos de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo por meses, y no vamos a tratar de entrar en demasiado detalle aquí, pero el punto es de que Jesucristo existe como Dios desde antes de la fundación del mundo, pero Él está viniendo al mundo y está haciéndose humano y está adquiriendo humanidad, está agregando humanidad a su deidad. Pero el bebé que nacería entonces sería completamente Dios y completamente humano, porque es hijo tanto de María como de Dios. Entonces, es importante que entendamos esto referente a su naturaleza. Pero, y de hecho esto está profetizado. Está profetizado que un niño nacería de una virgen, ¿sí? Ya de por sí eso es resultado de una situación atípica para ese tiempo, ¿sí? Pero nace de una virgen. Entonces, el que nace es tanto hijo de Dios como hijo de los hombres, ¿sí? Y hemos visto también en una clase hace aproximadamente un mes atrás que hablamos del título Hijo de Dios y el título Hijo del Hombre. Sí, hemos estudiado ese tema
así que no vamos a entrar en eso tampoco de nuevo. Pero entonces vemos de que esto estaba también profetizado. Además, estaba profetizado que nacería en Belén. Conocen la historia, ¿no? María recibe la anunciación en Nazaret, pero luego entonces viene un censo, entonces ellos tienen que viajar con José a Belén, el bebé nace en Belén y luego entonces ellos regresan a Nazaret. Por un breve tiempo, un periodo de aproximadamente 2 años, ellos tienen que viajar a Egipto para huir de la muerte de los niños. No vamos a entrar tanto en ese detalle por ahora, pero Jesús nace en Belén, ¿sí? Pero se cría mayormente en Nazaret, que es la ciudad de donde ellos vivían, que es donde María recibe esta anunciación. Pero el punto es de que estaba profetizado que también nacería en Belén. Podemos leer Miqueas capítulo 5, dice así: pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempo antiguo. O sea, acá está hablando de que Él existe desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Está reforzando esta idea de que existe de la eternidad porque es Dios, ¿sí? Pero que nacería como un ser humano en Belén de Efratá, ¿sí? Entonces, aquí vemos... sí, vamos a leer hasta ahí nada más. Pero aquí vemos que inclusive el lugar donde Jesús nacería estaba profetizado, ¿sí? También, bueno, con respecto a lo del Hijo del Hombre, hay una cita en Daniel 7, dicen, sí, fíjense, vamos a leer, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está profetizando la humanidad de Jesucristo y está profetizando su reino también. Aún la fecha de su nacimiento estaba profetizada. No lo vamos a ver bien en detalle porque es complejo, pero solamente quiero leer un versículo y expresar una idea para que se entienda. Dice así: has de saber y entender, Dios le dice a Daniel, ¿sí? Que o mejor dicho, un ángel le dice a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza, foso, pero en tiempos de angustia. ¿Qué pasa acá? Aquí el templo de Jerusalén estaba destruido, pero pronto estaba por ser reconstruido. Y el ángel le dice que desde el momento en que salga la orden para la reconstrucción de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, y le dice cuánto tiempo tenía que pasar. Y aquí estamos hablando de unos 480 años más o menos. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Estos son 69 semanas. Si multiplican 69 semanas por 7, estamos hablando de 483 años, porque estos son semanas de años. Entonces, aún Dios le había dado la profecía a través de un ángel a Daniel, diciéndole cuánto tiempo debería pasar desde la restauración desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías. Entonces, como ellos supieron en qué fecha fue reconstruida Jerusalén, aún los judíos podían saber con exactitud en qué fecha nacería el Mesías. Y aún más, hoy está comprobado, está estudiado, que esto ocurrió así. El nacimiento de Jesús fue o mejor dicho, ocurrió en el tiempo señalado por esta profecía. Entonces, estaba también profetizado, entonces, está profetizado que Él salvaría el mundo de los pecados. Está profetizado de que Él sería descendiente de Abraham y que Él sería por medio de quien todo el mundo, las naciones recibirían bendición. Estaba profetizado de que Él iba a ser descendiente de David, como todo esto se cumplió. Estaba profetizado que nacería en Belén. Estaba profetizado la fecha en que Él nacería. Estaba profetizado que nacería de una virgen. Estaban profetizados sus sufrimientos, ¿sí? Y aún su muerte. Fíjense, Daniel 26, el versículo siguiente. Dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Estaba profetizado aún la muerte del Mesías.
estaba profetizado toda la vida del Mesías. Sus sufrimientos, pueden leer Isaías 53, es impactante, ¿sí? Y aún es interesante cómo Isaías también lo nombra a Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, o sea, la autoridad completa reposará sobre sus hombros, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces está profetizado también los nombres que recibiría, o mejor dicho, son más que nombres, apodos, por lo menos en nuestro concepto actual de nombres, ¿no? Sería admirable, consejero, Dios Padre, Dios Padre eterno y príncipe de paz. Tremendo, cuando entendemos esta idea de quién es Jesucristo. Todo esto estaba anunciado. Entonces, si volvemos a Lucas, en la Anunciación, ¿sí? Fíjense lo que dice, más que a Lucas, vamos a ir un momento a Mateo 1:21, que es el pasaje paralelo que habla de la Anunciación, ¿sí? Y vamos a ver esto. Dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció un ángel en sueños, un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Esto es, mejor dicho, cuando el ángel le avisa a José, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel mismo está confirmando la expectativa que ellos mismos tenían del Mesías, ¿sí? Y ahí mismo, fíjense de que, vamos a leer 2 versículos más, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Bien, entonces, fíjense que hasta estaba anunciado, aún el ángel mismo le anunció a María y a José de que él salvaría a los hombres de sus pecados. Fíjense también lo que le dice el ángel a María, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Sí, fíjense de que el ángel mismo está haciendo referencia a varias de estas profecías, está recordando que él sería el Rey eterno, que su reino no tendría fin, que nacería por obra del Espíritu Santo y que sería llamado Hijo de Dios, ¿sí? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto estaba bien profetizado. Entonces, si lo vemos así, es importante que nosotros tengamos un entendimiento claro de qué es lo que representa para nosotros la Navidad. La Navidad para nosotros no representa simplemente un bebé que está apoyado en un pesebre, porque esa es la concepción que lamentablemente tenemos. Que en cierto aspecto, creo que estos temas de las costumbres, ¿no? El arbolito, que bueno, no es un concepto cristiano, ¿no? O el tema del pesebre, ¿sí? Que tampoco, vamos a decir, es de origen cristiano la idea de hacer un pesebre en sí mismo, pero la misma idea de tener un pesebre, de poner un pequeño muñeco o una estatua representando un bebé, y lo vemos así como un bebé, y lo vemos quizás hasta tiernamente, y lo vemos como ¿cómo se le dice? El niño Jesús, ¿sí? o el bebé Jesús, y lo vemos con esa idea de un bebé, de un bebé, simplemente, ¿sí? Pero es importante que entendamos la magnitud de lo que esto significa. Yo no tengo nada en contra del pesebre, lo que tengo, mi problema es con la imagen mental que a nosotros se nos genera por la idea de un pesebre en donde hay simplemente un bebé acostado en un nido, ¿sí? Imagínense esto, imagínense un rey, ¿sí? Que nace su hijo primogénito, el hijo primogénito del rey. El mundo o la nación no podría ver
al bebé del rey como un simple bebé, porque no es un simple bebé. Es un bebé, se comporta como un bebé, actúa como un bebé, pero no es un simple bebé. Es el heredero al trono y por lo tanto merece el respeto y la dignidad del rey. Por supuesto de que el bebé siendo bebé, o vamos a poner en el caso humano, ¿sí? El bebé, que es príncipe heredero al trono, no tiene en ese momento quizás la autoridad para gobernar, porque aún es bebé, ¿sí? Por lo menos en este ejemplo, ¿sí? No quiero pensar de que es literalmente así con Jesucristo, pero sí es importante que entendamos que aunque ese bebé aún no tenga el derecho a gobernar, sigue siendo el heredero al trono y merece la adoración y el respeto de toda la nación. Entonces, al menos nosotros cuando pensemos en el bebé Jesús, tenemos que entender eso bien en claro, que no es simplemente un bebé, no estamos recordando simplemente el nacimiento de alguien, estamos recordando el nacimiento de la simiente de la mujer que pisaría la cabeza a Satanás, por medio del cual todas las naciones de la tierra serían benditas, por medio del cual nuestros pecados son perdonados, y aquel que recibirá el dominio, el reinado eterno por sobre todas las cosas. Al menos eso nos hace tener un entendimiento del bebé Jesús mucho más grande que simplemente la idea de un bebé acostado en un pesebre, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos bien en claro eso. También para argumentar o para reforzar este concepto, podamos ver algunas actitudes que algunos tuvieron hacia este bebé Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, verso 11, un versículo que hemos leído también hace poco, dice, hablando de los Reyes Magos, ¿sí? O la visita de los magos, pueden leer la historia si quieren en otro momento, pero fíjense lo que dice al final. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, ¿y qué es lo que hicieron? Se postraron en tierra y le adoraron. No hay hombre que reciba adoración, pero ellos se postraron y adoraron al bebé que estaba en ese pesebre o en ese nido, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esto, porque estos magos tuvieron una actitud que nosotros, que somos cristianos, a veces no tenemos. Seguimos viendo este bebé Jesús en Navidad como un bebé que puede estar ahí apoyado a un costado, pero ellos, es cierto que ellos estaban delante del mismo bebé Jesucristo y nosotros no lo vemos físicamente delante nuestro, ¿sí? Pero al menos tenemos que entender de que ese bebé es el que merece que nos postremos delante de él, aunque sea bebé, y que le adoremos, porque aunque sea bebé, él sigue siendo nuestro Dios y nuestro Rey, y nuestras vidas están sujetas en sus manos, ¿sí? Por supuesto de que no vuelve a ser bebé ahora, solamente estamos recordando su nacimiento, ¿sí? Pero si vamos a recordar su nacimiento y vamos a meditar en esto, en ese bebé Jesús que un día nació de una virgen, entonces debemos meditar y recordar que no es simplemente un bebé, sino es el heredero al trono, es quien tiene todo el dominio y toda la autoridad y es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, como dice Hebreos capítulo 1. Pero no solamente se postraron y le adoraron, sino que hicieron algo más. Dice que abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios. O sea, le trajeron regalos, ¿sí? Y a veces no pensamos en este tema de los regalos. No es que simplemente nosotros vamos delante de Jesús a llevarle un regalo porque, de hecho, no lo tenemos presente como para llevarle un regalo y de alguna forma nosotros asociamos los regalos para dárselo a otros niños, ¿sí? Y bueno, no quiero ni hablar ni a favor ni en contra de eso. Simplemente lo que digo es que ellos trajeron obsequios a Cristo, a Jesús, ¿sí? Pero no eran cualquier tipo de obsequios, sino que le trajeron oro, incienso y mirra. Estos son regalos dignos de ser entregados a un
rey. ¿Sí? O sea, piénsenlo de esta forma. Si usted fuera un hombre o una mujer de ese tiempo, no llevaría un regalo de esta magnitud. El oro siempre fue costoso, siempre fue símbolo de lo más costoso que podía existir. El incienso habla de adoración, el incienso habla de santificación, de santidad, el incienso habla de adoración, ¿sí? Porque por ejemplo, para que ustedes lo puedan visualizar, el incienso es lo que llamaban los sacerdotes adentro del templo, adentro del tabernáculo, para llenar de incienso todo el lugar de la morada de la presencia de Dios. El incienso es de ritual de adoración, ¿sí? Y lo otro es mirra. Y la mirra era un compuesto que se utilizaba para ungir a los muertos. Entonces, aún estos magos llevaron estos regalos de mirra, ¿sí? Y aunque ellos no lo sabían ni lo entendían, en parte es un regalo para un rey, que corresponde a un rey, pero además es importante entender de que al llevar esta mirra, de alguna forma ellos están profetizando, aunque no lo saben, aunque quizás no se den cuenta, estaban profetizando de que el Mesías, Jesucristo, iba a morir. Aunque ellos no alcanzaban, quizás posiblemente no alcanzarían a ver su resurrección que iba a venir después de su muerte, pero estaban de alguna forma también reconociendo y profetizando la muerte del Mesías. Bien, además de eso, podemos ver otra cosa más. Una de las historias que más se usan también en esta época de Navidad. Lucas capítulo 2, verso 13 dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. ¿Sí? Podemos leerlo en la versión Reina Valera, a ver, que es un poco más común. Lucas 2, vamos a leerlo. 2, versículo 13, vamos a leerlo aquí, que creo que nos suena más conocido. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y es interesante notar esto, de que realmente a estos pastores se le aparecieron ángeles realmente y los ángeles realmente cantaron en alabanza y en adoración a Dios y al Cristo que acababa de nacer, ¿sí? Entonces no solamente tenemos que verlo como una linda canción navideña o un lindo show, ¿no? Cuando representamos a los niños vestidos con ángeles y alitas y blancos y todo eso, y la verdad que esto no es así, porque de hecho nunca en la Biblia se nos presentan a los ángeles como que tuvieran alas y que fueran blancos así como nosotros nos lo imaginamos comúnmente, pero literalmente estaban los ángeles ahí presentes y entonaron canciones de alabanza y de adoración a Dios y al bebé que acababa de nacer. Y es importante esto, ¿sí? Porque al entender esto podemos ver la gloria que merece Jesucristo, aún siendo un bebé. Y por último, quiero mencionar una historia que tiene a dos personajes más que me parece súper interesante que podamos ver. Lucas capítulo 2, verso 25, un poco más abajo, dice de que ellos llevaron a Jesús al templo. ¿Por qué llevaron a Jesús al templo? Porque según como Dios le había ordenado a Abraham, todos los hombres a los 8 días de edad, o sea, una semana y un día después de haber nacido, debía practicarse la circuncisión de los varones. No vamos a explicar qué es la circuncisión en este momento, pero si alguno quiere saber, me puede preguntar, después las podemos explicar por separado. Pero entonces se le practicaba la circuncisión a los hombres y esto era mandatorio, es una obligación para todos los hombres israelitas, para todos los descendientes de Abraham. Entonces ellos fueron, María y José fueron con Jesús al templo, ¿sí? A practicar
este rito que había sido mandado por Dios y sin circuncidar a Jesús. Entonces, cuando ellos llegan a Jerusalén, esto piensen que un viaje también de varios días, ¿sí? Ellos tenían que venir desde Belén, ¿sí? Bueno, en realidad Belén estaba cerca de Jerusalén en ese caso, no era tan lejos en ese caso. O sea, ellos hicieron el viaje largo de Nazaret a Belén, donde nace Jesús, y después de Belén a Jerusalén era un trayecto un poco cercano, ¿sí? Pero ellos van hasta Jerusalén, caminan hasta Jerusalén para practicar este rito, ¿sí? Y dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es lo que estaba esperando Simeón? Simeón estaba esperando la venida del Mesías que iba a traer la consolación a Israel. Y dice también la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sí? Entonces esto está en señal de que Simeón está recibiendo revelación de Dios. Dice, y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón estaba esperando el día que él pudiera ver a el Salvador. Y movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, o sea, cuando José y María trajeron a Jesús al templo para cumplir por él el rito de la ley, o sea, para circuncidarlo, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, escuchen lo que dijo, porque esto es bien importante. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. O sea, ahora puedo morir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense qué tremendo. Simeón está entendiendo de que ese bebé es el Salvador para la humanidad. Que ha sido revelado para todo el mundo, que iba a ser la revelación a los gentiles, o sea, a nosotros. O sea, que ese bebé iba a ser quien trayera luz a nuestras vidas. Simeón lo está viendo 2000 años atrás, cuando él toma a Jesús en brazos, él está viendo, está entendiendo, está reconociendo que tenía en sus brazos a la salvación del mundo. Y no solamente a la salvación del mundo, sino que también a la gloria del pueblo de Israel. ¿Sí? Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. No se le estaba tratando al niño Jesús como un simple bebé, se le estaba tratando como el Salvador del mundo. Bien, fíjense, Simeón también dice, los bendijo a José y María, y dijo a su madre María, he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que muchos, los que creen en él, serán levantados, pero los que lo rechacen serán derrumbados, ¿sí? Entonces eso va a ser para contradicción. ¿Por qué? Porque los que eran considerados religiosos en aquel tiempo lo iban a rechazar y los humildes del pueblo iban a ser los que lo iban a aceptar. Y sigue diciendo Simeón, y una espada traspasará aún tu propia alma. Acá le está diciendo Simeón, le está haciendo entender a María de que ella iba a ver el sufrimiento de su hijo, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y además, la segunda historia que quería leerles en este momento, dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, y ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Había pasado una gran cantidad de años viuda, que lo que hacía nunca se alejaba del templo sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Se dedicaba a servir al Señor en el templo siendo viuda. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hacía Ana? Cuando Ana ve a Jesús como un bebé, ella comenzó a predicar a todos
la redención, la salvación que vendría para Jerusalén. Entonces es interesante notar de que la reacción de Ana al ver a Jesús fue de predicar el nombre de Jesús a todos los que estaban en aquel lugar. Bien, hasta aquí entonces quería compartir, pero espero haber podido rescatar esta idea de que verdaderamente ese niño Jesús, como acostumbramos decirle, no es simplemente un bebé que nosotros podamos tener apoyado ahí o que podamos ver tiernamente, sino tenemos que ver a un Jesús que ha venido al mundo para reinar, es heredero al trono, es quien va a cumplir todas las profecías del Antiguo, o muchas de las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Y que salvaría al mundo de sus pecados. Por lo tanto, nosotros debemos adorarle, debemos tener nuestro corazón, debemos reconocer en nuestro corazón que no es un simple bebé, sino es el gran rey de quien dependen nuestras vidas. Bien. Hasta aquí entonces, quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión sobre el tema. Bueno, yo sí, eso Un momento, nos escucha mucho ruido de fondo. Un momento. Bien, a ver ahora. ¿Hola? Sí, a ver, un poquito fuerte habla. Me parece que es la compu, sí. Está bien. Habla fuerte, no hay problema. Te escuchamos un momento y después si necesitas. Bueno. No, que me llamaba mucho la atención eso que decía digamos, en esta fecha no nos damos cuenta que es un simple bebé, ¿no? Que de hecho todos, no sé, es como un inconsciente colectivo esto de considerar esto como una fiesta de festejo del nacimiento de un bebé. Bueno, o sea, la importancia necesaria, eso es algo que rescatar. Y algo que también me llama mucho la atención es que en la Biblia Jesús manda a recordar su muerte, ¿no? Por esto mismo de que es mucho más importante porque en ese momento, o sea, ya en su muerte vivimos o conocemos todo lo que hizo. Claro que sí. Como él no manda a festejar su nacimiento. Él no dice hagan esto en recuerdo de mi nacimiento, sino no, hagan esto en memoria de mí, tras su muerte, ¿no? Entonces, está muy bueno esto porque, bueno, afianza mucho eso mismo que dicen en la Biblia, ¿no? Que es más importante el día de la muerte de uno que el nacimiento. Y uno sabe quién es. Cuando uno festeja tal vez el cumpleaños, no sabemos si estamos festejando el cumpleaños de un genocida, de una buena persona, de una mala persona. En cambio, bueno, poder tener esto presente a mí me hace abrir un poco más los ojos ante estas fechas. Claro que sí. Sí, bueno, te pongo en silencio ahora para poder responder. Bien, está excelente lo que estás diciendo, Nadia, ¿no? Que, bueno, no solamente de entender la importancia de lo que estamos festejando, que tiene que ver con el Salvador del mundo y no simplemente un simple bebé, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que Jesucristo manda a recordar su muerte, ¿sí? Y eso es bien cierto y es bien importante, de que de que el propósito de Jesucristo, si bien hay muchas cosas dentro del propósito de Jesucristo, pero lo fundamental tenía que ver con su muerte y su resurrección, y esto es súper, súper importante. Entonces, Él nos manda a recordar su muerte. Y es bien importante eso, porque es cierto que nosotros le damos mucha más importancia a la Navidad que en sí que a la Pascua, y yo creo que debería darse más importancia a la Pascua que la Navidad, porque en la Pascua, que es cuando Jesucristo muere y resucita, es cuando se consuma la obra de salvación para el mundo. Y es bien importante este aspecto, es bien importante. Pero no quiero perder de vista este otro concepto de que es que toda la obra de Cristo está todo relacionado con todo, ¿sí? No podemos
no podemos simplemente considerar la Pascua, porque si no hubiera habido un nacimiento, no habría muerte y resurrección. Y por otro lado, un nacimiento sin una muerte posterior y una resurrección posterior es un nacimiento que no tiene valor, en cierto sentido, es un nacimiento más como cualquier otro. Entonces, ambas cosas están relacionadas. Entonces, el nacimiento tiene una importancia, y la importancia es de que Dios se dignó hacerse hombre en Jesucristo para hacer una obra por nosotros. Entonces, eso le da un valor sumamente importante, pero aún en el nacimiento resaltamos de que Él está naciendo para luego morir y resucitar, y entonces se tiene que resaltar, aún en el nacimiento, se tiene que resaltar de que eso es el paso previo a una muerte posterior y una resurrección posterior. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Nadia, en ese aspecto, de la importancia de resaltar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Aún el nacimiento de Jesucristo apunta a eso. Como hablábamos hace un rato, también de que estaba profetizado que Jesucristo iba a venir para luego morir, y estaba profetizado que Jesucristo iba a venir y padecer por nosotros. Entonces es bien importante de que aún en la Navidad estemos recordando que Dios se hizo hombre para entregar su vida por nosotros. Así que muy buen aporte, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario en ese aspecto. ¿Algún comentario más? ¿Alguien que quiera comentar, preguntar algo? ¿Algo con respecto a la Navidad? ¿No? ¿Hay alguien que tenga alguna opinión, algún comentario para hacer en ese aspecto? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí por hoy. Entonces, espero que haya sido de bendición. Y bueno, si les parece bien, el jueves que viene vamos a tener la última sesión de este año, y vamos a también avanzar un poquito más con este tema de la Navidad, o que ya, digamos, estamos en esta época de fiestas. Y bueno, luego vamos a pausar por un par de semanas, que vamos a tener justamente Navidad y Año Nuevo, y retomaríamos entonces el primer jueves del año, donde vamos a dar una enseñanza referente al año nuevo que comienza, ¿sí? Entonces, los espero el jueves que viene. Si Dios lo permite, vamos a volver al horario habitual. Les pido disculpas nuevamente por última vez por haber tenido que adelantar el horario. Tengo un compromiso ahora en unos minutos y no podía faltar. Y también les pido disculpas por haber enviado el mensaje tarde. Tuve un problema técnico ahí, lo envié, no salió, no me di cuenta hasta mucho más tarde. Así que les pido disculpas por esas dos cosas. Pero bueno, nos encontramos entonces el jueves que viene para hacer el último estudio del año. ¿Les parece? Bueno, oramos al Señor entonces para despedirnos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque estamos muy cerca de festejar la Navidad, y esperamos, Señor, que en esta Navidad realmente podamos festejar, Señor, que estuviste dispuesto a hacerte un ser humano por nosotros para luego entregar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por esta obra que hiciste. Gracias, Señor, por haber tenido esta disposición, Señor, de entregarte por seres humanos, Señor, que no lo merecíamos. Recordamos tu nacimiento y recordamos también tu muerte y tu resurrección. Queremos darte gloria, queremos darte honra, y que esta Navidad sea realmente para exaltar tu nombre. Te quiero pedir también que bendigas a mis hermanos, que les des descanso en esta semana, Señor, en este fin de semana que está por comenzar, Señor, y que en todo tiempo nos acompañes, y que tu Espíritu Santo esté mostrando tu camino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Isaac, un gusto tenerte con nosotros. Damián, Martín, Nadia, Estela. No te veo la cara, Caleb. Ahí, un poquitito más arriba, acá la. No, me está dando besos, está ocupado. Hola, Caleb. Hola, decirle, mirá, está la abuela, tío Gaby.